Estamos en el año 2350 antes de nuestra era, en el funeral de un faraón llamado Onos. Pero no es un día de duelo, es una celebración. Durante 3000 años, los egipcios tuvieron una fe inquebrantable en la resurrección del espíritu del hombre. Hoy renace el alma del faraón. Pero el viaje al más allá no está exento de obstáculos. Estos sortilegios mágicos garantizarán un paso seguro. La búsqueda de la eternidad de los faraones inspiró algunos de los monumentos más colosales construidos en la antigüedad. Egipto. La máquina de la resurrección. Las pirámides de Giza, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, son el testamento más duradero de la humanidad. La mayor y más antigua es la Gran Pirámide. Durante más de 4000 años fue el edificio más alto del mundo. Construida con piedra caliza, se calcula que se transportaron y colocaron más de 3 millones de bloques, algunos de un peso superior a 15 toneladas. El esplendor y la perfección de las pirámides indujo a los viajeros occidentales a especular sobre quién las construyó y por qué. Ningún mortal, y por lo tanto ningún egipcio de la época, podía levantar unas piedras tan grandes. ¿Las hizo el propio Creador para ocultar en ellas su plan divino del universo? ¿O las hicieron los hombres de la mítica civilización de la Atlántida para albergar su antigua sabiduría? Tal vez las construyeron unos visitantes extraterrestres. Pero los autoproclamados expertos en fenómenos esotéricos no pueden ignorar que las pirámides de Giza no son fenómenos aislados. Desde El Cairo hasta Asuán, 1000 kilómetros al sur de El Cairo, a lo largo del valle del Nilo, varios conjuntos de pirámides salpican el paisaje. La mayoría fueron levantadas para servir de última morada a faraones y reinas. Y estaban estrechamente relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad. En el antiguo Egipto, el origen del concepto de pirámide se pierde en la noche de los tiempos. Al principio, había la oscuridad y el caos. De ello surgió un montículo. En este montículo apareció Re, el dios Sol, la encarnación de la vida y la energía, de la luz y el calor. Re cruzó el cielo. Después, en el crepúsculo,
volvió a sumergirse en el abismo caótico para nacer de nuevo a la mañana siguiente con la salida del sol. Los egipcios creían que uniendo sus espíritus con el dios Sol, también podrían entrar en el ciclo de la vida eterna. La pirámide era su vehículo hacia la inmortalidad, la máquina de la resurrección. Considerada como el montículo de la creación, formaba parte de un complejo proceso ideado para ayudar al faraón en su viaje al más allá. Pero no había dos pirámides iguales. Escrita en los muros de la tumba del rey Yonos, hay una auténtica guía para la inmortalidad. Esta guía, conocida como Textos de las Pirámides, es un conjunto de fórmulas destinadas a abrir las puertas del más allá al faraón. Una de ellas tenía como objetivo liberar al faraón de todas sus malas obras. Un alma cargada de pecados no puede ir al paraíso. Otra servía para protegerle de los escorpiones y serpientes que pudiera encontrar en su camino. Por último, otra fórmula anunciaba su llegada a Re, el dios Sol. La tumba del faraón Onos proporciona una visión extraordinaria del más allá. Es una máquina de resurrección autosuficiente que nació de la tierra egipcia y del espíritu de su pueblo. Pero hasta la actualidad, la verdadera historia de las pirámides ha permanecido tan oscura como la de aquellos que las construyeron. Dominando una antigua necrópolis de Saqqara, 15 kilómetros al sur del Cairo, se encuentra la primera pirámide de Egipto. Conocida como la pirámide escalonada, es también la primera obra de envergadura construida en piedra hasta entonces. Dedicada a la resurrección del rey Yoser, en el año 2611 antes de nuestra era, la pirámide escalonada era algo nuevo. Nunca se había visto nada parecido. Anteriormente, los egipcios habían construido sus monumentos en adobe y madera, pero aquí se utilizó la piedra imperecedera no solo en la pirámide, sino también en todo un complejo de capillas y patios. La mente creadora del complejo del rey Yoser fue el ministro y arquitecto real Imhotep. Estudioso y autodidacta, su realización le valió el título de visir, el funcionario más importante del país. Posteriormente, los egipcios incluso le adoraron como divinidad. Para él, se ha erigido una escalera al paraíso con el fin de que pueda subir a los cielos, reza uno de los más antiguos fragmentos en escritura egipcia. La evolución desde un sencillo montículo de piedras hasta la primera pirámide surgió de una poderosa visión del más allá, una visión que alteraría inexorablemente el paisaje de Egipto. Aunque algunos intentos posteriores de construir una pirámide fracasaron, el monumento de Saqqara habría de inspirar a otro gran soñador el deseo de llegar a las estrellas. Estas extrañas ruinas, cerca del pueblo de Meidum, a unos 70 kilómetros al sur de El Cairo, marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la evolución de las pirámides. La única pirámide escalonada completa construida después de la del rey Yoser es también la última que se construyó. Llamada la falsa pirámide,
está actualmente en ruinas a causa de los robos de piedra sufridos en la antigüedad. Pero antes de que esto sucediera, el notable personaje que la hizo posible, el faraón Snofru, ya había emprendido otro proyecto. Este faraón fue reverenciado como un rey benevolente y de buen talante. Auténtico visionario, habría de convertirse en el primer gran constructor de pirámides. Para él, Meidum era solo el comienzo. Hacia el norte, en Dashur, Snofru construyó otras 2 pirámides. La que ahora se conoce como la pirámide romboidal habría superado a la gran pirámide de Giza si los constructores hubieran podido seguir los planes iniciales. Pero antes de su conclusión, la obra empezó a resquebrajarse. La pirámide se había levantado en un terreno arenoso, sin unos cimientos sólidos, y empezó a hundirse. Para estabilizarla, los constructores cambiaron la inclinación de las caras de 54 grados a 43. Con ello, esperaban reducir su peso. Pero ya era demasiado tarde. A 3 kilómetros de allí, Snofru empezó su tercera y última pirámide. Aprendiendo de sus errores, los arquitectos reales prepararon unos cimientos de piedra caliza para evitar que la nueva construcción se hundiera, a la vez que dieron a las caras una inclinación de 43 grados, la misma que tenía la parte superior de la pirámide romboidal. Llamada pirámide roja por el color de la piedra caliza local, es la primera pirámide geométricamente perfecta y la 4ª más alta de Egipto. Snofru ya podía ascender al cielo por una rampa que brillaba como los rayos del sol. Con el imponente perfil que se levanta en la meseta de Giza, las pirámides son la expresión definitiva de la búsqueda de la eternidad. Construidas por los sucesores de Snofru, Kéope, Kefren y Micerino, son en realidad montañas levantadas por los hombres. La escala sobrehumana de la Gran Pirámide valió a Kéope la fama de tirano cruel. Según Napoleón, que se maravilló ante ella en 1798, contenía suficientes piedras para levantar un muro de 1 metro de altura alrededor de toda Francia. El tiempo ha sido más benigno con la pirámide del faraón Kefren. Solo 60 centímetros más baja que la Gran Pirámide, está mejor conservada. La piedra caliza que la recubría originariamente aún corona su parte superior. También conserva los restos de varias construcciones que formaban parte de la máquina de la resurrección. En la base de la pirámide había un templo funerario que diariamente recibía ofrendas de comida y bebida, ya que se creía que incluso un rey muerto necesitaba alimento. Desde allí, una calzada cubierta de casi 400 metros llevaba hasta el Templo del Valle, una puerta monumental que unía la meseta desierta con las aguas del Nilo, fuente de vida y purificación. Pero Kefren añadió algo nuevo al tradicional complejo de la pirámide: la Esfinge, una de las imágenes más obsesionantes de Egipto, un león con cabeza humana que ha cruzado el tiempo para proclamar la grandeza del gran dominador del mundo. Se calcula que llamaron a 20.000 egipcios para levantar una sola de las pirámides de Giza.
En los años posteriores no volvería a verse nada parecido. El tiempo no fue tan amable con la siguiente dinastía de faraones. Estas tumbas en ruinas se conocen como las pirámides olvidadas. Situadas no muy lejos de Giza, en un lugar llamado Abusir, son más pequeñas que sus colosales predecesoras y están en muy mal estado de conservación. El revestimiento de piedra caliza les fue arrancado en tiempo de los romanos. En 1893, unos agricultores nativos, mientras cavaban entre las pirámides, encontraron más de 300 fragmentos de papiros. Los registros de Abusir revelan una burocracia obsesionada por los detalles. Se realizaban inventarios meticulosos de los muebles y los objetos de culto, así como de las reservas y de las entregas de comida y de los ingresos procedentes de las propiedades del rey. Había listas de las tareas que debían realizar los sacerdotes en los rituales diarios. Estas incluían revivir el espíritu del faraón, vestir su estatua y preparar suntuosos banquetes en los altares. Lo que no comía el faraón, lo comían los sacerdotes. Según un documento, durante una festividad de 10 días se sacrificaron 130 toros. Siglos más tarde, las grandiosas máquinas de la resurrección desaparecerían del paisaje egipcio para reaparecer bajo una forma muy diferente. En el año 1500 antes de nuestra era, el faraón Tutmosis I dio instrucciones a su arquitecto Ineni para que le construyera una tumba. Encontró el lugar perfecto en la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas, el centro religioso más importante de Egipto. Un desfiladero aislado dominado por una enorme montaña en forma de pirámide, el Qurn. Aquí, en las profundidades de la roca, Ineni excavó la tumba. Seguro de que el cuerpo de su faraón estaría a salvo, dejó una conmovedora inscripción en los muros de su propia tumba a solo unos kilómetros. En ella puede leerse: «Construí la tumba de mi majestad. Nadie lo vio, nadie lo oyó». Casi 30 faraones serían enterrados en lo que hoy se conoce como el Valle de los Reyes. La inmortalidad estaba asegurada por un sorprendente conjunto de textos que decoraban los muros.